En la vida solemos creer que no existe algo particular en nosotros. Cuando vemos historias de éxito entre diferentes individuos, tenemos una tendencia a pensar que pudo ser cualquiera, pero conforme crecemos nos damos cuenta por diversas situaciones que nada en el mundo es algo fijo o escrito en piedra. Probablemente, indistintamente de tus criterios, ideas o acciones, puedas estar de acuerdo con la frase "el mundo es injusto" o su derivado "el mundo es indiferente". Ambas son perspectivas que la gente toma frente a las desigualdades que va experimentando. Si hipotéticamente apuntaras a un puesto de trabajo, ¿quién tendría más posibilidades de obtenerlo? ¿La persona más calificada o un amigo íntimo del dueño? La respuesta queda implícita. ¿Pero qué podría llegar a sacar yo de esto? Bueno, podría pensar que la meritocracia no existe, y a raíz de ello que es injusto. Pero no es que la meritocracia no exista en una totalidad, es decir, estás viendo este video porque lo hicimos. Si hacer o no hacer diera igual, nada pasaría. Sin embargo, si hablamos de tener éxito, esa es otra historia. Yo podría trabajar en el video más denso y producido de la vida, meterle más horas que cualquier otro contenido promedio, y eso no tiene ningún tipo de correlación en que garantice su éxito o no, ya que de eso dependen muchos factores. Lo que trato de decir, y perdonen la obviedad, es que en general no existen garantías de casi nada en la vida, más allá del hecho de que inevitablemente algún día vas a morir. Todos los juegos son limpios si todo el mundo es engañado a la vez. Es una frase célebre extraída de la novela La Larga Marcha, publicada en 1979 y escrita por Stephen King. Ahora, La Larga Marcha no es la novela más popular del autor, no es tampoco la que tiene el mundo o planteo más interesante, ni siquiera fue publicada bajo el nombre real del mismo en su tiempo, sino de un seudónimo, y si no hubiera ido a ver El Conjuro 4, no me hubiera ni enterado de su existencia, ya que durante los trailers de otras películas apareció su adaptación estrenada este año y la razón por la que terminé comprando la novela y leyéndola. Aún con todo esto, quizás el mensaje que quiere transmitir la misma, hoy por hoy es más importante que nunca, así como la capacidad de instruirte en tu día a día. Exactamente, si bien gran parte de la vida es estar en el momento justo en el lugar correcto, de poco nos sirve si no estamos preparados cuando estamos en ese momento justo. Y qué mejor forma de estar preparado que formándote profesionalmente con uno de los cursos de EVAC. Así es, nuevamente la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología nos acompaña con otro video. ¿Qué es el EVAC? Mira man, te lo hago más simple. Acá en confianza, vos y yo. Cursos completamente virtuales, toda tu comodidad para que lo veas en el horario y ritmo que vos quieras, con un gran enfoque en que su mayoría sea contenido práctico en lugar de pasarte horas aburrido con teoría y nunca hacer nada. Tenés desde cursos básicos para que empieces de cero si te interesan áreas como UX UI o empezar con un poco de programación, cursos más avanzados de diseño o analista de datos si quieres dar un paso a algo más complejo y muchísimas áreas más que te podrían llegar a interesar. Lo mejor de todo en EVAC es que no solo te ayudan a formar un portfolio a lo largo de todo el curso o que sus títulos tengan validez internacional, sino que muchos de sus cursos tienen garantía de empleo, desde ayudarte a hacer tu currículum a acompañarte por todo el proceso de entrevistas hasta que finalmente consigas la tan anhelada chamba. Así que no la hagas larga y antes de escuchar más de La Larga Marcha, anotate a un curso de EVAC, que si usas el código REWORLY55 tenés un 55% de descuento en cualquiera de sus cursos. Estás en el momento justo, como dije. ¿Lo vas a dejar pasar? Muchas gracias nuevamente a EVAC por patrocinar este contenido. La Larga Marcha es una historia que transcurre en una realidad alternativa, es decir, un mundo como el nuestro, pero con algún evento histórico que cambió absolutamente todo. En este caso, Estados Unidos, entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los 80, enfrentó una gran guerra. No se tienen detalles precisos de esto, siendo una cosa que puede considerarse una crítica, es que el libro se mantiene muy vago en cuanto al contexto histórico, aunque esto es justamente intencional. Es decir, si no te enteras de más cosas, es porque el contexto dado de la historia no da pie a ello. En resumen, el libro evita dar una exposición total, porque no compete necesariamente a lo que ocurre. Sin embargo, se dan los puntos claves. El gobierno se volvió un régimen autoritario militarizado, teniendo como figura de mayor respeto y admiración al comandante. A su vez, la situación económica nacional no es la mejor, y acá es donde entra la susodicha Larga Marcha. Una vez al año, 100 adolescentes de todo el país son elegidos al azar para competir en esta. Las reglas, simples, solo uno puede ganar. No existe meta, si caminás por debajo de 5 km por hora, recibís un aviso, si recibís 3 avisos, estás muerto. Solo sobrevive el último en pie. El ganador no solo se hace millonario, sino que puede solicitar que el Estado le cumpla cualquier petición que se encuentre en sus capacidades. Ahora, quizás después de toda esta introducción, entiendas un poco por dónde van los tiros. Y es que La Larga Marcha no es una lectura precisamente sutil. Su argumento central se basa en cómo no podés contra el sistema, pero no quiero que te confundas. Esta no es una historia de rebeldía, no es una historia de héroes y no es una historia de liberación. Es un relato cínico y cruel sobre un factor más básico, y es el hecho de que hagas lo que hagas, no podés ganar. Ray Garratty es el protagonista de la historia, y durante las más de 300 páginas que dura la novela, esta hace un tratamiento total de su postura e ideología sobre lo que pasa a su alrededor. Ray, al igual que millones de jóvenes al año, se postuló voluntariamente para el sorteo. Y acá tenés un detalle crucial. Si bien el gobierno es autoritario, prohibiendo incluso criticar abiertamente La Larga Marcha, y teniendo escuadrones que desaparece gente que opinan en contra de ellos, no te obligan sí a participar. Es decir, los jóvenes se apuntan voluntariamente, tienen un plazo para retractarse si son seleccionados, e incluso existe un grupo de reserva para reemplazarlos. Solo que todo esto entra en la falacia del falso dilema. Supongamos que necesitas un trabajo. Bueno,
bueno, probablemente con la recesión laboral todos lo necesitan, pero sigamos con esto. El tema es el siguiente: si la situación económica de tu país es complicada y la gente que te contrata sabe eso, ¿tenés opción a no trabajar siendo explotado? Probablemente pienses que sí, pero vamos a mejorar esto. Si no aceptas ese trabajo con condiciones horribles y pago mínimo, vas a morir de inanición. Vuelvo a la pregunta: ¿tenés opción realmente? Un estudio de la obra se basa en que no elegimos realmente lo que hacemos. Cuando formamos parte de un sistema o constructo, nos movemos por inercia ante la invisibilidad de otras opciones. Es decir, quizás existen otras posibilidades, pero nuestra situación es tan límite que o no podemos pensar en ellas, o realmente el tiempo de acción que tenemos es tan nimio que no podemos elegir nada. Quizás hubiera sido un gran emprendedor, por ahí tenías una idea muy buena para un negocio, producto o quién sabe, hay muchas posibilidades, pero vas a tener que gastar tu tiempo y el 80% de tus recursos en pagar el alquiler de tu departamento. Así que bueno, puede que si te lleves al límite, quizás y solo quizás salgas de ahí, y si no, puedes decir que moriste intentándolo. Tuviste muchas opciones, ¿verdad? Y este argumento le funciona de maravilla a la novela. Acá hago un paréntesis en que voy a hablar con spoilers de tanto la novela como la película. Sin embargo, francamente, este video no reemplaza la experiencia de consumir ambos productos. Así que si te llegan a interesar, ya sabes. La cuestión con la película es que tiene demasiados problemas en enfatizar todo lo que comenté antes, principalmente por su formato y enfoque. La novela es una historia que te habla de, como dije, tu integración a un sistema y la indiferencia al mismo. La larga marcha es realmente un gran evento nacional, y obviando que las situaciones que pasan los protagonistas son horribles, quebrándose poco a poco a nivel mental, para el resto de la nación es una gran celebración. Constantemente los jóvenes se encuentran con pequeñas multitudes en puntos claves del camino, espectadores, un montón de publicidades, en carteles por la ruta que promocionan el consumo de diversos productos, y millones de personas que ven esto con admiración y emoción. Rey al principio de la historia besa y toca a una chica que ni conoce, teniendo novia, y puede hacer esto solo porque es el favorito, ya que la larga marcha ocurre en su estado, así que mucha gente lo apoya por ser el local. El tema es que existe una euforia por el evento que invade incluso al protagonista, porque al final del día esta competición dantesca le funciona al gobierno, siendo que genera justamente los mayores márgenes económicos del año. Ahora, la película presenta una versión descafeinada del tema. No tenés 100 adolescentes, sino 50, y no solo es este aspecto más pequeño, sino que nos muestran un Estados Unidos desértico. No hay ovaciones de gente cada X cantidad de kilómetros, y una infinidad de situaciones fueron recortadas. Esto sucede por los dos motivos ya mencionados: el formato y el enfoque. Es difícil adaptar una novela de 320 páginas a una película de un promedio de 2 horas, cuando todo lo que pasa en la novela es en sí una caminata. Peter McBride es un personaje importantísimo en la historia que forma una amistad con Rey, pero esto se va dando de forma gradual, así como el pequeño grupo que forman, denominados irónicamente los mosqueteros. Y esto pasa porque el formato le viene perfecto. Mientras vos estás horas leyendo el libro, a su vez los personajes también están caminando por horas, y en un punto vos como lector te sentís como un partícipe de los mismos. Este efecto no es replicable en una película, y asimismo por el formato tampoco es posible adaptar cronológicamente los eventos. Rey tiene decenas de introspecciones y análisis en la historia, que le dan justamente no solo su profundidad, sino su desarrollo. La película no incluye esto por obvias razones, y además usa elipsis de manera reiterada cada X cantidad de kilómetros donde cree que pasan eventos importantes. Y sí, estos son eventos importantes, pero en la historia original esos eran clímax de pequeños arcos que se iban suscitando. La estructura de la novela no es muy compleja. Los personajes caminan, debaten cosas, ven cuestiones que van pasando a su alrededor, en algún punto ocurre un evento bastante cruel, y ellos continúan caminando con una nueva perspectiva a raíz de dicho evento, reflexionando más cosas. En pocas palabras, la historia se esfuerza mucho en mostrarte el desgaste total de los individuos, cosa que al menos en este caso solamente es posible mostrar con el paso del tiempo prolongado. Asimismo, mezcla arcos de diversos personajes, ya que tiene un cast mucho más reducido, o de plano agarra un personaje y lo cambia por completo. McBride es puesto en la historia como alguien idílico, una persona con una vida muy difícil que encontró el camino a pesar de todo, donde sus cicatrices son resultado de una pelea en la que se metió. Es decir, es caracterizado como una persona virtuosa con una gran claridad mental. Sin embargo, en la novela no es así. Detrás de una persona muy resuelta, McBride fue alguien profundamente resentido con la sociedad, debido a su situación económica, lo que desembocó en maltratos en su pareja y que esta misma lo cortara en señal de defensa. McBride no es ni buena persona ni mala persona, es simplemente un sujeto imperfecto, y eso también aplica a Rey. En la película, sin embargo, la oscuridad o partes turbulentas de estos personajes es reemplazada, ya que ellos son retratados como la figura heroica, y esto se debe al segundo punto, que es el enfoque. La película no va de la integración y sumisión total en un sistema, sino de la lucha contra este, teniendo una visión mucho más idealizada en muchos aspectos. Peter McBride debe entonces ser representado como alguien heroico porque es aquel que pondrá fin a la tiranía. Pero no solo es, sino el tratamiento general. Barkovich es un personaje fundamental cuyas acciones y provocaciones hacen que otro participante muera de manera prematura, siendo este realmente el responsable. Desde ese punto de la historia, McBride lo trata como un asesino, y si bien Barkovich siente arrepentimiento y no le gusta terminar aislado, su resolución en la historia es usar el odio como su motor motivacional, y el tipo lleva esta postura individualista hasta las últimas instancias, mientras que en la película simplemente se suicida porque no pudo más con sus acciones, y bueno, es realmente bastante pobre y simplón el enfoque que tiene. Lo mismo pasa con Stebbins, personaje fundamental que también representa el individualismo, y
y termina siendo, junto con Rey, el último participante. Pero nuevamente Stebbins jamás piensa que puede perder hasta el final. Y cuando digo final es que solo queda Rey. Todos los cambios que hace la película aluden al sentimiento colectivista, o sea, unidos venceremos. Y si bien yo soy partidario de esa idea, porque que se joda el individualismo, el mundo no funciona así. Las personas tampoco actuamos todo el tiempo por el bien común. Todos tenemos justamente nuestra porción de egoísmo, pero eso es lo que hace que actuar en favor de otros valga la pena. Lo que digo es que si todas las posturas tiran mayormente para el mismo lado, no existe mucho valor en la contrapostura o mensaje que das. Rey es carreado en toda la película por Peter, y si bien esto en el libro pasó un montón, también existen situaciones donde Rey evita que Peter se muera. Es decir, no existe un trato tan unilateral. Lo que nos lleva de nuevo a la frase célebre: todos los juegos son limpios si todo el mundo es engañado a la vez. Rey pasa de aceptar lo que ocurre a cuestionarse muchas cosas, y en ese punto junto a los demás se cuestiona por qué está ahí. Al mismo tiempo la historia es un estudio largo y tendido, en que en la vida cosas como ser el que tiene más posibilidades no significan nada. En la competencia había personajes más fuertes que Rey físicamente, algunos murieron por no soportar la carga mental de lo que pasaba, y otros por cosas banales e injustas como el tipo de calzado que eligieron usar, o algo tan simple como resfriarse en el peor momento posible. Una cosa que mantiene a Rey cuerdo durante gran parte del trayecto es llegar a una ciudad de su estado, donde su madre y novia lo van a estar esperando con la multitud, y cuando logra llegar ahí es la escena más desgarradora. Entre las ovaciones y la euforia, Rey se junta con su madre y solo quiere quedarse ahí y rendirse, pero debe seguir, no porque crea que va a ganar, sino por simplemente no morir en frente de las personas que más le importan. Rey logra al final de la historia ganar, pero no ganó nada. No ganó por imponerse al resto, ganó por la sumisión total e integración absoluta. Cuando solo quedan él y Stebbins, Rey pasa horas caminando sin decir nada, sin pensar en nada, solo en automático. En un punto voltea para decirle a Stebbins que él ganó, y es ahí cuando este le responde que no puede más, dejando de caminar y muriendo. Cuando todos felicitan a Rey, este se encuentra tan abstraído por lo que ocurre que los ignora y sigue caminando en piloto automático, aunque su cuerpo esté deshecho, aunque su mente ya no piense en nada, y aunque su espíritu esté pulverizado. Porque Rey no puede ganar, jamás pudo ganar, y en el final de la historia cualquier resquicio de identidad o rebeldía fue aplastado por el sistema que se cierne sobre él. Dicho así suena muy deprimente, y lo es, pero por eso la historia tiene valor. La película, teniendo una trama alternativa, nos muestra cómo Peter es el ganador y mata al comandante como una venganza de parte de Rey, mientras que al final Peter camina a la nada, desapareciendo toda la multitud a su alrededor, lo que en ese contexto podemos interpretar como su libertad y salida del sistema. Lo que es bonito, sí, pero tiene poco impacto. Y con esto no digo que no tenga sus momentos. Si bien la cinta es mucho menos potente en construir lazos con su elenco, llegas a tenerle simpatía a su grupo. La escena de Rey encontrándose con su madre está mucho peor ejecutada que en la novela, pero aún así me pegó bastante. Retomando, es justamente el enfoque de no poder ganar lo que hace que la novela tenga momentos muy bonitos. Sí, es toda una mierda, pero Rey hace amigos, y los momentos más felices que tiene es cuando comparte con ellos. Se apoyan, bromean y demás. Claro, todos van a preguntarse, ¿no es banal todo lo que ocurre si al final saben que solo uno va a quedar en pie? Sí, pero esa idea no se presenta naturalmente en el resto. Para nuestro grupo les resulta imposible en varias ocasiones no cooperar, y solo en la recta final dejan de ayudarse, como una cuestión de piedad mutua, ya que si bien podrían aguantar más haciéndolo, ¿qué ganan con eso? ¿Extender su sufrimiento? Dejan de ayudarse no porque quieran, sino llanamente porque entienden que es lo más bondadoso que enfermizamente pueden hacer. Y sí, es bastante desolador. Entonces, la pregunta final es, ¿qué nos queda? Bueno, francamente no creo que tengas una respuesta concreta. Podrías pensar, hey, no participes de un juego que no puedes ganar. El tema es que ese pensamiento es muy infantil, ya que establecimos que en la vida existen decenas de cosas, en las que participamos voluntaria o involuntariamente, de las que no tenemos posibilidades, solo que la mayor parte del tiempo no lo sabemos. Mi postura sobre la obra es cínica. El idealismo no va a derrotar un constructo gigante porque yo no estoy por encima de él, así que la única garantía real que tengo es que, bueno, eventualmente voy a morir, y mi propósito debería ser intentar que al menos para mí la vida no sea banal, algo que da igual, que es inocuo. De otra forma, un día de estos me voy a despertar sabiendo que me enfoqué tanto en algo sin importancia, porque bueno, el juego estaba arreglado desde el principio.